Esta tarde voy a platicar con ustedes sobre el texto. ¿Cuántos recuerdan? Este no está allá en el bosquejo que leía Wendy. Yo lo voy a decir de memoria. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y lo dice para el que cree, primeramente al judío y luego al griego. Pero dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Digan todos, al que cree. Al que no cree es locura. Pero al que cree es poder de Dios. O sea, Dios nos ha dado un poder en el Evangelio y nos ha empoderado con el poder del Espíritu Santo para que ese Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Primeramente nos bendice, nos nutre, pero la bendición no es para que se quede aquí. ¿Sí? Es para que llegue hasta donde sea posible. Yo quiero que recuerde por un momentito cuándo se convirtió. ¿Cuánto hace que se convirtió? Póngale fecha. ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo supo? ¿Quién le platicó? ¿Qué vio? ¿Qué oyó? ¿Qué sintió? ¿Qué le llamó la atención? De tal forma que llegó el momento en que usted dijo, sí, Señor. Ahora, si usted no se arrepintió y solamente empezó a venir a la iglesia, usted no es salvo. Es arrepentimiento y fe. No venir a la iglesia. Con todo el respeto que toda la gente me merezca o vaya a las iglesias y pues yo feliz de ver a la iglesia llena, pero si Cristo viniera en ese momento cuando la iglesia está llena para levantar a su pueblo, ¿cuántos se irían con él? ¿Y en base a qué? Tenemos que tener escrituras para tomar. Las escrituras son nuestra acta de nacimiento, no nuestros sentimientos. Si usted un día aceptó a Jesús, como es la invitación que se hace en las campañas, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo, porque me quiero ir al cielo. Pero no le dijeron, necesitas arrepentirte. No está completo. Es arrepentimiento. Primer mensaje de Juan el Bautista fue, arrepiéntanse. Y detrás de él venía el Hijo de Dios, de quien él no era digno de desatar sus sandalias. Y también vino y les dijo, arrepiéntanse. Primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, primer sermón les dijo, arrepiéntanse porque ustedes mataron al autor de la vida. Y es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Y usted y yo tenemos poder de Dios para hablarle a la gente y decirles la necesidad que tenemos de Dios. Y a los que estamos ya en el Evangelio, yo no sé cuánto tiempo hace que usted se convirtió. ¿Cuánto hará? ¿Cuántos tienen 10 años en el Evangelio? Levanten la mano. 10, 15, 15, 20. No, Lice, pues de chiquitita, ¿verdad? El tiempo, qué bonito es saber que tenemos el tiempo, o un año, o 2 años, el que sea. Pero lo importante es descubrir. A no ser que alguien me diga, hermano, usted no está diciendo la verdad. Pero hay ocasiones que sentimos como que no está pasando nada. Nos sentimos como en un desierto. Oímos las predicaciones y hasta nos cae gordo el pastor. ¿Por qué? Porque a veces no venimos preparados. Las luchas, los problemas, las necesidades, muchas situaciones que se agolpan no nos permiten recibir con sensibilidad la palabra de Dios. Independientemente de quien esté, la palabra es poder de Dios.
Entonces uno se va como acostumbrando, desanimando, adormeciendo. Mientras que estaba en la mañana platicaba yo con alguien, o ayer, ya ni sé ni cuándo, pero hay días que nosotros estamos predicando aquí y le dije, ¿no te ha pasado que estás predicando y cuando sales, alguien llega y dice, pastor o hermano, era para mí? A veces estás predicando y vemos gente que tiene los ojos llorosos porque está recibiendo la palabra del Señor. Vemos a otros, están viendo si sacudieron las bocinas, si el moño de Daniela está muy grandote o está chiquito, ¿verdad? Observando muchas cosas fuera del contexto. Mismo lugar, mismo predicador, misma gente, mismo horario, y unos salen compungidos, dando gracias a Dios, y otros, ¿por qué? ¿Por qué será que unos salen bendecidos y otros, pues como si no hubiera pasado nada, o enojados? Bueno, es que Dios habla al corazón de cada quien conforme. Algunas ocasiones sí cometemos errores los que predicamos. Y si puede decir que iba a predicar, el hermano, mejor no voy. Por eso no anunciamos. Para que no elija. Aquí es la sorpresa, ¿no? ¿Quién va a predicar? Esa es la sorpresa. Lo que intento decir es que muchos cristianos, en todas las congregaciones y en todos los tiempos, podemos caer en el error de empezar como a adormecernos y dejar de experimentar la frescura de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Hace un ratito que estábamos en el devocional, se me ocurrió la idea y la vuelvo a repetir. Es como cuando usted, si le gusta la carne asada, pues le gusta poner sus brasas bien, ¿verdad? El especialista es Meño. Un buen ribeye ahí. Pero tiene que estar la brasa en su punto. Pero si la deja pasar, la brasa empieza a ponerse como cenicita y empieza a perder fuerza. ¿Qué hace para que cobre fuerza? Aviva el fuego. Este día vamos a platicar del avivamiento de nuestro corazón. Si usted es una persona que ya no está orando como acostumbraba a orar, o ora y parece que su oración no traspasa el techo. Si antes usted se levantaba a medianoche porque tenía una inquietud y se levantaba y no sabía qué, pero se ponía a orar, había una inquietud y empezaba a bendecir al Señor en la madrugada. ¿Cuánto fue la última vez que se levantó en la madrugada? Sin nada específico, pero sin nada de sueño. Y empezó a orar. Una vez yo estaba triste de mí mismo, de mi falta de fervor, desanimado, dudando de mi llamado, no a la salvación, al ministerio. Y me levanté, o el Espíritu Santo me inquietó y me despertó. Y fui y me senté. Yo soy una persona que tengo como una rutina. A veces estoy y agarro un libro y abro y ahí está marcado. Y es una lectura que tenía años que dejé ahí esa lectura y la leo y Dios me habla. Y un día estaba yo así y yo todavía tengo cassettes. Algunos no saben qué son los cassettes, ¿verdad? Pues yo todavía tengo cassettes de 60 minutos, pero muchos cassettes. Y bueno, pues también escucho y los guardo. Y ese día agarré uno de allí y lo puse y empezó Juan Carlos Alvarado a cantar, Yo fui el que te llamé. Y empieza a narrar, algunos no creen en ti, pero yo
fui el que te... Cuando yo empecé a escuchar en la madrugada esa palabra de ánimo, me di cuenta que el Señor tenía una cita conmigo. Cuando terminó ese canto de 3 minutos y fracción, terminé llorando, alabando y glorificando a Dios, y le di gracias a Dios por esa sensibilidad que me dio. Pero uno puede perder el interés y empieza uno a opacar esa vocecita, y en vez de decir el Espíritu Santo quiere platicar conmigo, empezamos a reprender al diablo porque estamos bien calientitos. Habacuc capítulo 3 versículo 2, él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra a subrayar es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos, amados hermanos, están muy difíciles. Los cristianos se están desanimando de cualquier cosita que ocurre en la iglesia, porque no nos saludan, porque no hacen esto, porque no hacen aquello, por la programación. No. Ya no es aquella búsqueda de la palabra y la búsqueda de Dios en algunos corazones. Ya nos comparamos las iglesias, el que tiene mejor tecnología, el que tiene mejor esto, mejor aquello, más facilidades, más programa y todo. Parece ser que es la iglesia que está mejor, y no dudo que sí hay algo de eso, pero el avivamiento, amados hermanos, tiene sus raíces y tiene su forma de comenzar en el corazón. Yo le doy gracias a Dios porque usted hoy pudo venir. Bendigo a los que están en casa. No somos mejores que los que están en casa. Solamente tenemos una porción y la satisfacción de haber tomado la decisión de venir, pero no somos mejores. Y Dios bendiga a los hermanos que están allá. Los amamos mucho también. Ojalá que un día decidan y vénganse. Es bonito estar todos aquí en casa. Y mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por eso pues ahora dice, ¿quién? Jehová. Fíjese lo que le dijo al pueblo de aquel entonces: conviértanse a mí con todo su corazón. ¿Cómo? Con ayuno y lloro y lamento. Y versículo que sigue, hasta el versículo 17 vamos a leer. Dice: rasguen su corazón y no sus vestidos. Había una, no le quiten ahí quédense. Había una costumbre de que cuando alguien estaba triste, estaba atribulado, estaba en luto, estaba avergonzado, la forma era rasgar los vestidos. Era el rasgarse los vestidos, las vestiduras, era una muestra de duelo, de tristeza, de vergüenza, de lamento. Pero llegó un momento donde, como todas las cosas, se hacen rutina, se hacen costumbre. Ya las personas, aunque no tuvieran dolor, nomás se rasgaban los vestidos, las vestiduras, y daban la impresión de que había tristeza, de que había arrepentimiento, pero no había nada. Como con los sacrificios, mataban, derramaban sangre, pero llegó un día en que solamente fue una rutina. En el tiempo de Jesús, los sacrificios de la Pascua, había más de 250,000 corderos, animales que sacrificaban, y Dios se hastió de la sangre porque ya lo hacían por tradición y no lo hacían de corazón. Es como hoy, también en las iglesias. Se pueden llenar de mucha gente, pero pueden venir sin la motivación correcta. Solamente porque es día, porque es jueves, porque es domingo o porque hay un programa, entonces, pero no hay un anhelo de buscar a Dios a título personal. Yo creo que
Con todo mi corazón yo creo que Dios se deleita. Y el Señor les decía al pueblo de aquel entonces, en el tiempo de Joel, dicen, rasguen sus corazones y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esas características de nuestro Dios? Verso que sigue. ¿Quién sabe? O sea, si nos lamentamos, si rasgamos nuestro corazón y nos arrepentimos, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Qué sigue? Y luego viene aquí. Y es lo que estamos haciendo hoy. Toquen trompeta en Sión. La trompeta es un sonido. Yo me acuerdo cuando estaba cumpliendo la mayoría de edad, pues fui a dar mi servicio militar para que me dieran mi cartilla. Creo que ya no dan cartilla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tienes tu cartilla? ¿No hiciste tu servicio? Pirata. Yo fui a dar mi servicio militar un año y les he platicado que yo muy elegí ser de infantería, ¿verdad? Unas ampollotas que traía cada domingo que iba por andar cargando un riflonón. Ahí me traían corriendo y con el rifle y subiendo puente y atravesando, y los otros con una macanita parado nomás. Yo dije, ¿cómo no agarré mejor policía militar? ¿Y ya? Pero hice mi servicio militar. Y cuando estábamos ahí, había uno que tocaba la trompeta. Hay sonidos. Alerta, alto, en marcha. Hay infinidad de sonidos que los que están allí saben de qué se trata. Por ejemplo, cuando se oye ta, 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 es atención. Y ya, dan otro más, pero todo el tiempo tocan atención porque van a dar un anuncio. En vez de gritar el cabo o el sargento, la trompeta lo da. Y aquí el Señor dice, toca trompeta en vino nuevo. Proclama ayuno y convoca asamblea. Versículo que sigue. Reúne al pueblo, santifica la reunión. Y luego fíjense lo que dice, junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y el último versículo, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, otra vez, arrepentimiento. Digan todos, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Qué exhortación, ¿verdad? Y cuando en la iglesia X, y muy particularmente en nuestra congregación, nos dicen, hermanos, los martes tenemos oración, estamos tocando trompeta. Algunos no pueden, el trabajo, están lejos, no tienen auto. Hay varias razones y circunstancias por los horarios de las escuelas y todo. Nadie debe sentirse condenado, pero si usted puede escuchar el sonido de la trompeta y decir, se está convocando. Necesitamos hombres. Generalmente vienen mujercitas. Pues asumo que los hombres van llegando de trabajo, cansaditos, pero créalo, si a Dios le da a usted tiempo, Él le dará descanso.
¿Qué queremos decir cuando decimos que deseamos ser avivados? Con frecuencia se confunde lo que es un avivamiento. Muchas veces lo confundimos con eventos cargados de emoción, cargados de entusiasmo, pero carecen de trascendencia. Son momentos nada más. Un servicio, un domingo, cantamos y nos sentimos, y es genuino, es bonito, pero es un momento nomás. Un avivamiento es irnos y pese a lo que estemos viviendo, aunque las circunstancias, como dijo Habacuc, aunque los labrados no den su cosecha y los corrales tampoco y todo, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Un avivamiento se mantiene el gozo a pesar de todo. Hay alegría, hay satisfacción, hay una frescura, hay búsqueda de Dios, hay cosas maravillosas cuando tu corazón está avivado. Sí, a veces son actividades y programas que apelan solamente al momento presente, pero la pregunta es, entonces, ¿qué será un verdadero avivamiento? ¿Se fijaron? ¿Cuál fue el último versículo? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No comienza con gozo y con alegría, comienza con un tiempo de reflexión. Un avivamiento genuino comienza en nuestro corazón. Muchas veces creemos que los avivamientos son ocasiones en las cuales Dios interviene sin que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Sin embargo, los avivamientos son épocas que empiezan con un profundo análisis personal. Un análisis de la vida espiritual. Si no estamos orando en nuestra cámara secreta, si no estamos alimentándonos con la palabra de Dios, te digo, necesitas que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Te estás durmiendo y puedes llegar a un momento de crisis hasta de sentirte como muerto espiritual. Aquí no se trata si te están viendo, si ven que te hincas o si te... No, se trata de tu búsqueda personal, pero ten la certeza que cuando el corazón está avivado, es como cuando está el brasero. El brasero está rojo. Si sácale una brasa, al ratito, ¿qué va a pasar con esa brasa? Se va a apagar. Acá está el asunto caliente. Entonces, cuando una persona está avivada, llega a la iglesia y también otros se empiezan a encender. Pero a veces llegamos y sentimos una barra de hielo. Ya está Daniela, hermanos, adelante, gloria a Dios y aleluya, gritando a ver si nos avivamos. No, no, la gente no se va a avivar con gritos. Es una reflexión personal y comienza con lo lamento, un asunto espiritual y también de carácter. ¿Cómo está tu carácter? Tenemos que enfrentarnos. Es un tiempo cuando uno, olvidando cómo te encuentras tú, o mejor dicho, es un tiempo que tú te olvidas de los demás y procuras saber a fondo cómo te encuentras tú. No medimos a nadie. En un inicio de avivamiento se comienza con un tiempo de reflexión introspectiva, no a ver cómo están los demás y mira cómo viene vestido y que no levanta las manos y que esto y que el otro y que no, comienza aquí adentro, hermanos. Por ejemplo, hay pacientes que ingresan a los hospitales sufriendo. Nadie va de vacaciones a un hospital.
Entran sufriendo, por ejemplo, desvanecimientos, mareos, desmayos. Y para saber bien la causa de estos, pues mi hermano Meño me va a decir, pues lo primero que ordena son análisis clínicos. Él se puede orientar ahí de la carita que le ve a uno que se va de ladito, pero si quiere saber, análisis clínicos. Me acuerdo cuando fui la última vez y que me mandaste al cardiólogo. Ay, hermano, no lo quiero asustar, pero aquí hay algo que no me gusta, vaya al cardiólogo. Y fui, y sí, tenía algo por ahí que me estaba en riesgo y gracias a Dios, pero ellos nos ordenan que vayamos y tomemos análisis, radiografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas, nos toman la presión arterial, en fin, revisan todos los órganos para saber si hay alguna falla en ellos y orientarse para luego darnos instrucciones. Podemos ir con el mejor médico, nos pueden dar las mejores instrucciones, pero si no seguimos las instrucciones, el médico no se compromete absolutamente a nada. De la misma manera con la vida espiritual. Uno necesita examinarse detenidamente para ver cuáles son las causas de nuestro debilitamiento espiritual. ¿Por qué no oro? Pues a lo mejor prefiero, hola, estoy aquí en tal parte, bla, 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 bla. Las redes sociales. O el cine, la televisión, aún las amistades en un momento determinado, y buenas amistades, pero si las amistades me estorban para tener más comunión con Dios, o demasiado trabajo, a veces el trabajo se convierte en el ídolo. Donde inviertas más tiempo, es a lo que sirves. Y Dios quiere que trabajemos, pero debemos tener un tiempo para trabajar, un tiempo para disfrutar la familia, un tiempo personal para descansar, para asearnos, para alimentarnos y también tiempo para orar, tiempo para leer la palabra del Señor. Todo tratamiento empieza con la identificación del mal, tanto físico como espiritual. No en vano el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11, cuando está dando las instrucciones de la Santa Cena, les dice, examínense a sí mismos. Es muy bueno que hagamos alto en nuestro caminar y nos hagamos preguntas. ¿Cómo estoy en mi vida espiritual? Y bueno, si nos interesa la opinión, la persona que más nos conoce, pues de los que estamos casados, es nuestro cónyuge. Ella o él sufren nuestra falta de entrega. Empezamos Ramoncito, el reyecito, se empieza a levantar y empieza a querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. O también ella de todo se molesta, de todo está tensa y todo. Puede ser que sí haya fallas, pero el asunto es que no está lleno del Espíritu Santo y no sobrelleva la situación con la fortaleza que el Señor nos puede dar. El Señor pide que nos examinemos a nosotros mismos. Y muchas veces queremos avivamiento, pero no queremos saber cuál es el mal que hay en nuestra vida. Empezamos a ver a todo mundo, por eso decíamos, avivamiento es un tiempo cuando uno, olvidando cómo se encuentran otros, procura uno saber a fondo cómo se encuentra uno mismo. Queremos un refrescamiento, un despertar espiritual en nuestra vida. Comencemos con un tiempo
de reflexión. Tenemos la falsa idea de que estamos tan bien que no hay nada que corregir en nuestra vida o en nuestra comunidad. Que son otros los que están mal. Que otros son los que necesitan corregirse, pero no yo. Si es así, el primero que necesita pedirle perdón a Dios es uno mismo. Un avivamiento o refrescamiento espiritual comienza con un tiempo de reflexión personal. Número 1. Número 2. Bueno, mejor dicho, hay una pregunta que me hago. ¿Qué encontraríamos en nosotros mismos si nos examinamos detenidamente? Sin que usted me diga a mí. Hay algunos hermanos que vienen a la oficina y me platican y son muy humildes para decir, hermano, por favor, ore por mí, porque mire esto. Y claro que oramos. Pero la mayoría no. La mayoría llevan su cristianismo y no estoy diciendo que tienen que venir, pero sí necesitan buscar a alguien en quien recargarse. Dice, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, el Señor va a hacer cosas maravillosas. ¿Qué encontraríamos en nosotros mismos si nos examinásemos detenidamente? Por ejemplo, en nuestro carácter. Probablemente que somos iracundos, ofensivos, violentos, ásperos, intransigentes, injustos, criticones de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no puedo huir de mí. Por más que yo le ponga cosas, no puedo huir de mi realidad. Yo admito esto y esto y esto otro, pero no me gusta proyectar eso. ¿Qué de nuestras actitudes? Y aquí tengo muchas escrituras. Por ejemplo, respecto a nuestro carácter, Colosenses 3:8, Efesios 4:22, Primera de Pedro 2:1, Santiago 11:21, que podríamos haber leído, pero lo que leí es el contexto de estas escrituras. Respecto a nuestra actitud, según Romanos 12, versículos 3 al 8, Hebreos capítulo 10 a 25, ¿somos indiferentes a las cosas del Señor? ¿Somos indiferentes a la iglesia? ¿Qué lugar tiene la iglesia en nuestro corazón? ¿Oramos por ella, la bendecimos o la criticamos? Porque mira, alguien te queda mal y toda la iglesia sale pagando el pato. No, es que en esa iglesia, cuando es una persona con la cual tú no te llevas bien, y si le revisas, a lo mejor tú fuiste la causa de la situación. Pero es más fácil. Bueno, ¿qué de nuestras actitudes? ¿Soy indiferente a las cosas del Señor, a lo que leo y me ordena y me doy cuenta? Alguien dice, ámense unos a otros como Cristo los amó. ¿Qué no entiendo? ¿Qué no entiendo de que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó? ¿Qué no entendemos? ¿Por qué andamos en disensiones? ¿Por qué andamos en sospechas? ¿Por qué andamos en comentarios? ¿Por qué andamos en pues cosas que a veces nos entristecen? ¿Cuánto más al Señor? No tengo espíritu de colaboración con mi tiempo, trabajo y finanzas. Cuando uno se congrega en un lugar, gracias a Dios que están aquí, anunciamos y qué bueno que están aquí, pero cuando elegimos un lugar para congregarnos, uno se identifica y dice uno, sí quiero porque estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta que voy a hacer, eso surge ahorita, porque a veces cargamos con situaciones que no, la Biblia no lo enseña. Por ejemplo,
Si no nos congregamos, nos condenaríamos. ¿Es pecado no congregarse? Ahora, si digo que sí, porque la Biblia dice, y si digo que no, porque la Biblia dice, no es cuestión de razonamiento personal. Tenemos que conocer las Escrituras para decir, bueno, en este caso dice el Señor, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, no hay que tener por costumbre el no congregarnos. Pero no dice que tengamos que venir diario, es reúnanse con frecuencia. Pero algunos son pero tan religiosos que si no vienes a todos los servicios, te mandan al infierno. Y tampoco, pues, pero hay que congregarse. Alaben al Señor, diga, qué bueno que viene hoy, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué respecto a nuestra actitud? ¿Tengo espíritu de colaboración con mi tiempo? ¿Con mis talentos? ¿Mis finanzas? Porque ahorita en las redes sociales, ay. Cuidado con que se predique los diezmos. ¿Cuántas veces han escuchado que yo he predicado acerca de los diezmos? El dinero es importante, pero les voy a decir, Dios se encarga. Aquí solamente decimos, hermanos, ahí se deposita su ofrenda y el que quiere, si lee y entiende y acepta y procede, y debo dar gracias a Dios una vez más públicamente por la fidelidad de la iglesia. No todos diezman. No todos diezman. Pero doy gracias a Dios por la fidelidad de la iglesia. Y no lo digo para que diezmen, sino yo quiero que sean bendecidos y prosperados. Pero Dios es suficiente para sacar adelante lo que Él nos ordena que hagamos. ¿Qué respecto de nuestra vida espiritual? ¿Oramos? ¿Estamos con frecuencia en nuestras reuniones? ¿Leemos la Biblia? ¿Estamos haciendo cosas malas o asistiendo a lugares que no convienen? Había un pastor, ya está con el Señor. Él sabía todo lo negativo lo sabía de la iglesia de Ensenada. Y siempre que nos reuníamos, él siempre decía, no, hermanos, anoche me dijeron que unos muchachos de la iglesia fulana de tal, del grupo de alabanza, estaban allá en un lugar pisteando vino. Y los ponía nuevos él. No decía los nombres, pero decía el nombre de la iglesia. Y desafortunadamente sí hay muchos que llegan. Yo le doy gracias a Dios por nuestros hermanos. No son perfectos, pero se esfuerzan. No llegan oliendo a vino. Y si llegaran con mucho cariño, pero les tendríamos que decir, lo siento, pero no puedes ministrar. Pero el vino no es el único problema. Qué triste es que estemos en la casa embroncados y acá arriba levantando nuestras manos, ¿no? En nuestra vida espiritual, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿Nuestra conciencia no nos reprende? Porque el primer punto que tenemos es nuestra conciencia. Y no hay peor cosa que la conciencia. Cuando estamos queriéndonos descansar y luego empieza, sí, qué a gusto, ¿no? ¿Y por qué no le dijiste? ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no hiciste? Y te faltó esto y te faltó aquello. Y empieza a acusarnos. Qué lindo es cuando nuestra conciencia no nos reprende. Cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento
llena nuestra mente y corazón. Ningún avivamiento puede venir a nuestra vida a menos que estemos dispuestos a hacer los cambios pertinentes. Dios ya hizo todo en Cristo. Falta que nosotros hagamos, no para la salvación. Él completó todo, pero mantenernos frescos, vivos para Dios, requiere nuestra parte. La renovación es un proceso. El despertamiento, el avivamiento, renovación, póngale el nombre que quiera, es un proceso y muchas veces es un proceso lento, pero es voluntario. Dios no te va a forzar. Tienes que anhelarlo. Tienes que entrar a renovar el espíritu de tu mente, a cambiar tu manera de pensar por la manera de pensar de Dios. Por eso es la reflexión personal. No decir que fulano y que mi esposa, no, es personal. Número 1, es un tiempo de reflexión. Número 2, después de reflexionar es un tiempo de conversión. ¿Qué leímos ahí en el texto de Joel? Convertíos. Y le está hablando al pueblo de Dios. A los que oían la trompeta. La conversión tiene relación con dos elementos. Número 1, abandono de lo que es malo y rendimiento total a Dios. Nosotros tenemos que detectar si para una persona lo que digo o hago no es malo, pero a mí me molesta mi conciencia, yo tengo que respetar mi conciencia. Me acuerdo cuando recién nos convertimos, la iglesia donde íbamos, pues de buena fe y todo, pero no, hombre, en esa iglesia no podías ir al cine. Y no íbamos al cine. En esa iglesia no iban a la playa. Y no íbamos a la playa. En esa iglesia no podía traer shorts, ni andar en bicicleta. Pecadores. Ahora van al cine y hacen esto y van. Si estuvieran en esa iglesia, quién sabe cómo estaríamos, hermanos. No promovemos que vayan, pero es asunto personal. Usted no tenía libertad de leer un libro X, porque si el pastor le decía que no lo podía leer, aunque fuera un libro cristiano. La conversión tiene relación con dos elementos: abandono de lo que es malo y rendimiento total a Dios. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Qué tremendo, ¿no? Lo digo para que lo apunten. Isaías 1, versículos 16 y 17. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, capítulo 15 de Lucas? No solo abandonó los puercos, no solo abandonó la provincia apartada, sino que regresó a la casa del Padre con toda la vergüenza, con toda la pena, con todo lo que su conciencia le... Porque él sabía que había cometido un error, pero con todo dijo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, San Pablo dice:
de ellos, de los tesalonicenses, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Para qué fuimos rescatados? Para servir a Dios. No para seguir viviendo como vivíamos antes, pensando que tenemos la salvación y ya podemos vivir como queramos. No, hermanitos. Es un tiempo de conversión. Es de observarse que en la Biblia todos los avivamientos que se mencionan fueron acompañados de una verdadera conversión. Por ejemplo, ¿cuántos han leído el libro de Jonás? El Señor le ordenó que fuera a la ciudad de Nínive, ¿verdad? ¿Y a dónde compró su boletito? A Tarsis. Y ahí va a Tarsis, y ustedes saben la tempestad que Dios provocó. Y créanlo, si vamos en un boleto equivocado, Dios puede provocar una tormentita, nos puede encerrar en una ballenita para hacernos caer exactamente donde Él quiere, como Jonás fue a parar a Nínive. Pero tuvo que vivir 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Pero al final de cuentas, ¿cuál fue el fin de eso? El avivamiento. 40,000 personas. Y Jonás, su problema es que él no tenía misericordia y sabía que Dios los iba a salvar y él no quería, pero hubo un avivamiento tremendo en Nínive. Gente cruel, gente asesina, gente horrible, que usted y yo no hubiéramos querido ir ahí, igual que Jonás, porque somos como Jonás. Si está en nosotros elegir dónde ir, elegiríamos ir donde hay cristianos para convertirlos. Pero no a las pandillas, no a la gente que Dios, nosotros pensamos que no ama. Pero de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree lo convierta en iglesia, en hijos de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan el día de Pentecostés? Una prédica y 3,000 personas, un avivamiento de 3,000 personas se convirtieron. Primer libro de Reyes, capítulo 18, ¿recuerdan a Elías y los profetas falsos? Él les dijo, dijo el Señor, convoca al pueblo y dile que ya es tiempo que no divaguen en 2 pensamientos. ¿Sirvan a Dios o a los Baales? Y ustedes conocen cuando Elías mata a los profetas, viene el sacrificio, cae fuego del cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Todo el pueblo dijo, Jehová es Dios. Un avivamiento de toda la nación. Por eso dijo Dios por medio del profeta Joel, conviértanse a mí con todo su corazón. Y yo creo que quizás habrá uno entre nosotros que el Señor nos está en su misericordia diciendo y recordando, conviértete de todo tu corazón. Deja aquello que te está desviando. Deja esa actitud que no es conveniente. Deja esas cosas que para los demás son buenas, pero a ti te está dañando. Toma decisiones. Aparte de ser un tiempo de conversión, es un tiempo de humillación. Y con esto termino. Uno de los grandes estorbos en todo avivamiento es la falta de humillación. La mayoría somos rebeldes, somos prepotentes, somos soberbios ante Dios y más ante nuestro prójimo. Y más con el que batalla y con el débil. Corremos el peligro de estarnos midiendo unos a otros y si yo soy poquito mejor que tú, ya la armé. Pero luego voy a la Biblia y me dice, no, estás peor.
Desgraciadamente para muchos es difícil decir a su prójimo, perdóname, Daniela, reconozco que te ofendí. Perdóname, Daniel. Perdóname, Eloísa. Es más fácil decir, hermanos, si he lastimado a alguien, no, fíjate bien y ve con la persona que lastimaste y dile. Pero la soberbia no nos deja. Cristo habló del fariseo y el publicano que juntos iban a orar al templo, ¿se acuerdan? Aquí estaban, bueno, en el altar. ¿Qué decía el fariseo, el publicano? Te doy gracias, porque yo no soy como el genio. Yo no soy como él, Señor. Tú sabes que yo diezmo, yo esto y yo lo otro y yo lo... Y por acá estaba el otro hermano golpeándose el pecho. Perdóname, Señor. Sé propicio a mí. La soberbia es uno de los pecados más graves porque el que es soberbio es como si le cantara alabanzas a Satanás. Lo alaba con la soberbia y con la mentira y con el orgullo, porque eso fue lo que hizo allá en el cielo, por eso el Señor lo destituyó. Qué horrible es, sin darnos cuenta, ser seguidores del enemigo. El fariseo le daba gracias a Dios por lo bueno que él pensaba que era. El publicano le decía a Dios, perdóname, soy pecador. Y Cristo termina esta parábola con las palabras, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Capítulo 18 de Lucas, versículos 9 al 14. Y en resumen, entonces cuando se habla de avivamiento, cuando se habla de refrescamiento, cuando se habla de renovación, cuando se habla de un despertar espiritual, todo esto estoy hablando, es el mismo tema. Se habla de tres cosas muy importantes en nuestra vida. Esto no es para el inconverso. Esto es para la iglesia del Señor. Se habla de tiempo de reflexión, de análisis personal. Se habla de un volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Si eres tan amable en ponerme otra vez Joel capítulo 2 versículos 12 en adelante, es un tiempo de humillación. De no estar estas tres experiencias, no puede venir el poder de Dios. Porque hay cosas negativas que están ocupando nuestro corazón y no puede explotar nuestras vidas para su gloria y su alabanza. Por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo. ¿Por qué dice con todo su corazón? La idea es que era parte de su corazón, amaba a Dios. Se conformaban con ir al templo, se conformaban con entregar sus ofrendas, se conformaban con llenar el ojo de los demás. Conviértanse con ayuno. Los fariseos decían, nosotros ayunamos una vez por semana. Si los fariseos ayunaban una vez por semana, por lo menos nosotros también debíamos decir, pues oye, también vamos ayunando una vez por semana, no porque se proclame ayuno, sino que es una práctica que debiéramos tener nosotros a título personal. O como familia, ¿verdad? Un tipo de ayuno que podamos sobrellevar. Algunos de nosotros pues argumentamos y nos justificamos con que es que pues como tengo diabetes no puedo yo. Bueno, pero hay diferentes formas de ayuno. De frutas. Un poco de fruta en la mañana para tomarte tu medicamento en el nombre de Jesús. Un poquito de fruta o un bocadito a mediodía sin llenarte.
Y en la noche también algo frugal. Cada uno debe elegir, no debe ser así religioso, debe ser de corazón, pero es una práctica que Dios desea que incrementemos. Dígame, ¿cuántos tienen necesidades en su familia? Levante su manita, los que tengan, los que no la levanten, o sea, no es pecado. Pues qué lindo sería que nos pusiéramos de acuerdo e incrementáramos la humillación y pedirle a Dios. Y dice, con lloro, ayuno, lloro y lamento. Señor, ¿cómo lamento mi condición? Perdóname, Señor, que he sido, y usted sabe lo que le quiere decir al Señor. Versículo que sigue. Ese es el así está bien. Rasguen su corazón y conviértanse a Dios, su Dios. Porque misericordioso es y clemente. Fíjense, Él nos está diciendo, no nos va a rechazar, pero Él quiere, arrepiéntanse. Yo no puedo decir que yo he visto, no, esto es una enseñanza que cada quien puede aplicarla, y si no hay algo que le redarguya, dele gracias a Dios. Yo no lo quiero hacer los pecadores a fuerzas, pero quizás haya uno entre nosotros que está batallando y siente que su vida espiritual está fría, no quiere orar y le batalla para orar, no dobla sus rodillas, no se postra para bendecir y exaltar el nombre del Señor, no salen de sus labios palabras que broten, batalla y no encuentra las palabras. Señor, necesito un toque de tu presencia. Porque Él es misericordioso y es clemente. Él no es como yo, que me enciendo como un cerillo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él se duele. Él no quiere castigarnos. Muchos de nosotros decimos, ay, Dios me castigó. No digas Dios, tú te metiste en problemas. Y le echamos la culpa a Dios. Ay, Diosito me castigó. No. Nuestro proceder nos orienta a quebrantar. Pero Dios es amplio si nos arrepentimos en perdonar. Tardo para airarse, grande en misericordia, y Él no se deleita en castigarnos. ¿O cuántos de los que estamos aquí nos deleitamos en quitarnos el cinto y decirle, a ver, Gael, ven para acá, y jajaja, pegándole? Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que le pedimos. ¿Verso que sigue? ¿Quién sabe? Si nos arrepentimos, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él. Esto es ofrenda y libación para nuestras ofrendas para Dios. ¿Qué sigue? Verso que sigue, por favor. Y aquí está el anuncio. Esta predicación es un sonido de trompeta. Los entendidos lo van a entender. Toca trompeta en vino nuevo, Ramón. Diles que ayunen, que convoquen asambleas como esta. ¿Y qué más? Verso que sigue. Reúne a vino nuevo. Santifiquen la reunión, arrepiéntanse, diga el Señor, perdónanos. Diles a todos que vengan, a los ancianos, a los niños, aún los que le están dando de comer todavía, y salga ya los noviecitos, los recién casados, dejen de hacer
su intimidad y vengan y congréguense. Y el último versículo, al ministerio. Grupo de alabanza. Hermanos que colaboran conmigo. Transmisiones, ujieres, maestros, pastores. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová. No dice perdóname, perdona a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Es tiempo de intercesión, tiempo de orar por los demás, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir: ¿dónde está tu Dios? Hagamos lo que el Señor dice y que nuestro Dios se glorifique a sí mismo y Él demuestre que vino nuevo tiene Dios. Un Dios que le ama, un Dios que le gobierna, un Dios que nosotros nos deseamos obedecer y honrar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú vivifícala. Yo he sembrado y tú sabes el corazón que ha estado abierto y que ha llegado para ayudarle a reflexionar, para renunciar y convertirse con todo su corazón, tal vez en alguna área en la cual se ha descuidado. Y que tengamos la suficiente humildad, Señor, para reconocer que te necesitamos. Bendice a mis hermanos que están en su casa, a los que no pudieron conectarse y no pudieron venir, Señor, que en su momento puedan escuchar también este mensaje. Estoy seguro que habrá personas que el mensaje no hará mella porque llevan una vida íntima contigo. Te doy gracias por ellos. Pero los demás, Señor, ayúdanos. Sopla sobre nosotros y aviva tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles. Hazla florecer, Señor, y que no digan: ¿dónde está su Dios? Engrandécete y glorifícate entre nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.